Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso Java desde cero 2025. Hoy vamos a seguir profundizando en los fundamentos de Java con un tema absolutamente esencial como son los bucles, una de las herramientas más poderosas y útiles para repetir tareas de forma automática. Veremos los tres tipos principales que son for, while y do while y analizaremos cómo combinar bucles dentro de otros bucles, es decir, los famosos bucles anidados. Decir que también existe un tipo especial de bucle llamado for each o for mejorado que se usa para recorrer estructuras como arrays o listas, pero dado que aún no hemos llegado a esa parte en el curso, los veremos más adelante de manera natural. Bien, vamos a explicarlo todo de manera clara y sencilla. Empecemos por el bucle for. Este se usa cuando sabemos cuántas veces queremos repetir algo. Como veis en pantalla, esta es la estructura que tiene a nivel teórico. For, inicialización, condición y actualización serían los tres bloques y entre las llaves el código a repetir o el código a ejecutar. Lo repetiremos en función de la cantidad de veces que tengamos que ejecutar el código, ¿vale? Bien, vamos a poner un ejemplo práctico para que quede más claro. Pongamos que queremos imprimir números del 1 al 5 por consola. Si hacemos un for, abrimos paréntesis, int i igual a 1, punto y coma, i menor o igual a 5, punto y coma, y i más más, cerramos paréntesis, abrimos llave, y dentro de las llaves ponemos systemoutprintln, imprimimos el valor de i, y punto y coma, ¿vale? Cerramos llave. Fijaros, si comparamos cómo teníamos la estructura de antes y analizamos las partes, int i igual a 1 corresponde a la parte de la inicialización. Es decir, le estamos diciendo el valor que tiene que tener i, ¿vale? En el segundo bloque será la condición, mientras que i sea menor o igual que 5, se vaya ejecutando el código. Y por último, vamos a ir aumentándole el valor a 5, porque claro, tenemos que llegar en algún momento a 5 para salir del bucle, si no sería un bucle eterno infinito y eso nunca puede pasar, ¿no? Dicho en otras palabras, iniciaremos la variable i con valor 1, evaluaremos que i sea menor o igual a 5 en cada iteración. Iteración, por si no conocéis el término, quiere decir cada vez que el bucle ejecute su bloque de código una vez, ¿vale? O sea, cada vez que pase por todo el ciclo. A continuación, el valor de i aumentará en 1 y ejecutaremos el código que haya en el paréntesis. Así en bucle hasta que la condición ya no se cumpla. En otras palabras, hasta que i tenga el valor de 5, ya que al ser igual a 5, el ciclo del for terminará y ya no habrá más iteraciones, ¿vale? En la primera iteración i vale 1, en la segunda 2 porque se cumple la condición y se suma 1 al valor, con el i más más, y los vamos imprimiendo en pantalla, y así hasta que ya no se cumple la condición, como decíamos. Bien, si ejecutamos el programa, como veis, nos aparecerán los números del 1 al 5, que era el objetivo del ejercicio, ¿vale? Y bueno, esto sería lo más básico del bucle for. Decir que, claro está, hay muchos más casos complejos que ya iremos viendo a lo largo del curso. Esto solo es una toma de contacto para quien no conozca el uso del bucle for, se vaya familiarizando, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a analizar ahora el bucle while. Este repite un bloque de código mientras la condición sea verdadera. Es muy útil cuando no sabemos cuántas veces se repetirá el ciclo, es decir, cuántas iteraciones va a haber. Y la estructura del bucle while es la siguiente. While, entre paréntesis, condición, que será la condición que se tiene que cumplir, y mientras se cumpla esa condición, ejecutaremos el código de dentro de las llaves, ¿vale? Entonces vamos a poner de nuevo un ejemplo práctico para que quede claro. Vamos a escribir los números del 1 al 5 por pantalla, ¿vale? Igual que hemos hecho antes, pero con el bucle while. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Primero de todo, declaramos una variable de tipo int, que va a ser int i igual a 1. Le asignamos un valor de 1, punto y coma. Y a continuación seguimos con while, abrimos paréntesis, i menor o igual a 5, cerramos paréntesis, abrimos llave, systemout println y entre paréntesis y punto y coma. Y claro, aquí nos falta algo para que el valor de i vaya aumentando en cada iteración, porque si no i siempre va a valer 1 y nunca vamos a salir del bucle, porque nunca llegaremos a que i sea igual a 5, ¿no? Porque en este caso es la condición que necesitamos para poder salir del bucle. Entonces le vamos a añadir lo mismo que había dentro del bucle for, que al final es otra manera de hacerlo muy similar, pero lo sacamos del paréntesis y lo añadimos aquí. Es decir, le ponemos el operador lógico de suma i más más. Punto y coma, ¿vale? Ya digo que esto es muy importante para evitar bucles infinitos. Bien, sencillo, ¿no? Tenemos una variable con valor asignado en 1, el bucle while evalúa que mientras que la variable 1 sea menor o igual que 5,
ejecute lo que haya dentro de las llaves. Vamos a ir iterando cada vez y aumentando el valor de i con el i++, es decir, el operador de suma, hasta llegar a 5. Si ejecutamos de nuevo el código, como podéis ver, nos aparece de nuevo lo mismo que antes, es decir, los números del 1 al 5 impresos por consola. Así que fácil, ya tenemos otra manera de imprimir los números del 1 al 5 usando un bucle while. Muy bien, dicho esto, vamos a analizar el último bucle, el do while. Este es similar a while, pero ejecuta el bloque al menos una vez antes de evaluar la condición. Y en este caso tiene la siguiente estructura. Do, código a ejecutar dentro de las llaves, y el while, fijaros que se lo ponemos al final, ¿vale? Entonces, aquí la diferencia es lo que decimos. El bloque va a ejecutar el código primero, sí o sí, y luego analizará la condición, ¿vale? Con lo cual, este bloque siempre va a ejecutar el código al menos una vez, ¿vale? Entonces, vamos a poner de nuevo un ejemplo, pero esta vez vamos a crear un programa básico que pida una contraseña hasta que el usuario la acierte y sea correcta, ¿vale? Vamos a simular como si fuera un testeador de contraseñas, ¿no? Por así decirlo. Para ello vamos a usar la clase Scanner. Primero, creamos la instancia del objeto, como vimos en el capítulo de la clase Scanner de este curso. Hacemos un scanner sc new scanner system.in punto y coma. Ahora declararemos una variable sin asignarle un valor, es decir, string contraseña. Pongo string porque la contraseña puede tener tanto números como letras. Y creamos el bucle con un do, abrimos llaves, systemout println y le pedimos al usuario que nos diga la contraseña con un introduce la contraseña, entre comillas. ¿Vale? Cerramos paréntesis, punto y coma, y a la variable contraseña le asignamos el valor que el usuario introduzca por consola, con un contraseña es igual a sc.nextLine, ¿vale? Como es un método nextLine, le ponemos los paréntesis de apertura y cierre y punto y coma. Cerramos llave y entonces es cuando entra en juego la segunda parte, el while. Abrimos paréntesis, operador lógico de negación para invertir el valor de la expresión que pondremos a continuación, que va a ser contraseña, ¿vale? La variable contraseña, punto equals. Este equals, si no lo conocéis, lo que va a hacer es evaluar que sea igual el valor que tiene contraseña a lo que pongamos a continuación. Que vamos a abrir paréntesis y vamos a poner comillas Java 1, 2, 3, comillas, cierro paréntesis y cierro el otro paréntesis. Con esto vamos a verificar si la contraseña ingresada no es igual a Java 123. El uso de punto equals, como os decía, es un método de la clase string que se usa para comparar el contenido de dos objetos. En este caso, comparamos dos cadenas de texto o strings. Por un lado, el valor de la contraseña y por otro Java 123. Y posteriormente vamos a invertir el valor de la expresión con el operador lógico de negación. Entonces, resumiendo, podemos decir que mientras la contraseña sea diferente a Java 123, el programa va a seguir ejecutando el bucle y pidiendo de nuevo dicha contraseña con cada iteración. Si añado después un systemout.println, paréntesis, dobles comillas, con un mensaje que diga, vamos a poner contraseña correcta, ¿vale? Con exclamaciones, y ejecutamos el programa, fijaros, introduce la contraseña. Aquí estamos en la primera iteración. Estamos dentro del do y aún no hemos llegado al while. Introducimos un Java, por ejemplo, que no coincide con la contraseña y le damos al intro. Fijaros, de nuevo nos pide que volvamos a introducir la contraseña porque la ha comparado con la correcta y ha visto que era diferente. Entonces, si esta vez introduzco la contraseña correcta, Java 123, ahora sí nos imprime contraseña correcta, ya que ya hemos salido del bucle al cumplirse la condición del while y se nos imprime por pantalla el contenido del systemout.println, lo cual finaliza nuestro programa. Y bueno, este sería el uso de do while de manera básica. Muy bien, visto este ejemplo, vamos con la última parte, los bucles anidados. Estos son definidos de manera simple y muy fácil de entender, bucles que están dentro de otros bucles, ¿vale? Se usan cuando trabajamos con estructuras multidimensionales, como matrices, o para combinaciones múltiples. La estructura que tiene es la siguiente. Como decíamos antes, tenemos un bucle insertado dentro de otro.
Entonces, el bucle externo controla las vueltas principales, ¿vale? Por cada iteración del bucle externo se ejecuta completamente el bucle interno. O sea, pongamos el caso. Si en el bucle externo i vale 1, pues con i vale 1 se va a ejecutar todo el bucle, la cantidad de veces que sea necesario, del bucle interno, ¿vale? De este de aquí. Entonces, cuando haya terminado de iterar, pasará a i vale 2 en el bucle externo. ¿Vale? Esta es la idea y a partir de aquí se entiende todo fácil. Es decir, por cada iteración del bucle externo se ejecuta completamente el bucle interno con el código que haya dentro de las llaves. Y claro, esto nos permite repetir acciones en 2 dimensiones, como son filas y columnas. Vamos a poner un ejemplo práctico para que quede más claro. A través de un bucle anidado vamos a crear un programa que imprima un triángulo de asteriscos de 5 filas. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si copiamos el bloque de la estructura para ir más rápido y lo pegamos aquí, vamos a eliminar todo lo de dentro del paréntesis, solo dejaremos puntos y comas. Muy bien, una vez lo tenemos todo limpio, vamos a empezar con un i igual a 1, punto y coma, i menor o igual a 5, punto y coma, y i más más, ¿vale? Al igual que antes. Entonces, esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar abajo. Pero vamos a cambiarle el nombre de la variable y le vamos a llamar j. ¿Vale? Cambiamos las 3 y listo. Una vez tenemos esto, ya tenemos los 2 bucles completos. Vamos a escribir dentro de la llave del bucle interno systemout.print, abrimos paréntesis, comillas, asterisco dentro de las comillas, cerramos paréntesis y punto y coma. Vale, y donde pone código a repetir en el bucle externo, vamos a poner simplemente un systemout.println. Y ahora veréis por qué. Bien, si analizamos el código, el primer bucle, es decir, el de la variable i, va del 1 al 5 y representa las filas. En cada fila, el segundo bucle, es decir, el bucle anidado o el bucle interno, imprime una cantidad de asteriscos igual al número de la fila. Así, en la primera fila se imprime un asterisco, en la segunda 2, en la tercera 3 y así hasta 5. Después de cada fila, hacemos el systemout.println. ¿Para qué? Para hacer un salto de línea, para pasar a la siguiente. Este proceso se repite hasta que i llega a 5 y entonces el bucle termina. Entonces, si ejecuto el código, fijaros. Como podéis ver, nos ha generado el triángulo de asteriscos que nos pedía el enunciado del ejercicio. Este es un bucle que tiene una cierta complejidad y que de hecho en proyectos reales del mundo laboral siempre se intenta evitar siempre que es posible porque aumenta la complejidad del código. Este tema ya entraremos más adelante, pero digamos que contra más simple sea el código siempre es mejor, ¿no? Y bien, con esto cerramos el capítulo de bucles en Java, a excepción, claro está, como decía al principio del capítulo, del for each, que lo analizaremos en los próximos vídeos. Os recomiendo practicar con ejemplos y pequeños retos como siempre para dominar estos conceptos y recordar que los bucles son la base para programar cualquier tipo de lógica repetitiva. Espero que este contenido os haya sido útil. Si así ha sido, os animo a dejar un like, suscribiros y activar la campanita para no perderos nada. Y cualquier duda o sugerencia, por favor, dejármela en los comentarios que yo encantado de responder. Sin más, me despido. Soy Enigma y esto es Java desde cero. Adiós.